Hola a todos, en este video haré un resumen de la teoría referente a triángulos. La definición dice que, dados tres puntos no colineales, la unión de los segmentos AB, AC y BC se llama triángulo. Entonces tenemos la siguiente figura. La notación se lee triángulo ABC. Los elementos. Los vértices son los puntos A, B y C. Los lados son los segmentos AB, AC y BC. En la figura denotamos a la medida de AB con la letra C, a la medida del lado AC con la letra B y a la medida del lado BC con la letra A. Los ángulos internos son el ángulo CAB, el ángulo ABC y el ángulo BCA. Los ángulos externos son DAB, EBC y ACE. Propiedades básicas. La suma de las medidas de los ángulos internos es 180 grados. Entonces, si las medidas de los ángulos internos son alfa, beta y tita, la suma alfa, beta y tita es 180 grados. La suma de las medidas de los ángulos externos tomados uno por vértice es 360 grados. Si las medidas de los ángulos externos son alfa, beta y tita, entonces alfa más beta más tita es 360 grados. La medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes a él. Si un ángulo externo mide tita y los ángulos internos no adyacentes a ese ángulo miden alfa y beta, entonces tita es igual a alfa más beta. Dado un triángulo, a mayor lado se opone mayor ángulo y a menor lado se opone menor ángulo. Entonces, si las medidas de los ángulos son alfa, beta y tita y las medidas de los lados son A, B y C, si A es mayor a B y B es mayor a C, entonces alfa es mayor a beta y beta es mayor a tita. También si alfa es mayor a beta y beta es mayor a tita, entonces A es mayor a B y B es mayor a C. En un triángulo, cualquier lado es mayor que la diferencia de los otros dos lados y menor que su suma. Considerando un triángulo cuyos lados miden A, B y C, el lado A es mayor que B menos C y menor que B más C. El lado B es mayor que A menos C y menor que A más C. Y el lado C es mayor que A menos B y menor que A más B. Clasificación de los triángulos. Podemos clasificar a los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados, se clasifican en escaleno, cuando todos sus lados tienen diferentes medidas. Si las medidas son A, B y C, entonces A es distinto de B, A es distinto de C y B es distinto de C. Isósceles, cuando tienen dos lados de igual medida. Por ejemplo, si el lado AB es igual a AC, el triángulo es isósceles. En un triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados congruentes tienen igual medida. El tercer lado se llama base. Equilátero. Los tres lados tienen igual medida. AB es igual a BC y es igual a AC. Además, los ángulos son todos de igual medida y por tanto miden 60 grados. Según sus ángulos se clasifican en triángulo acutángulo. Todos sus ángulos interiores son agudos. Si alfa, beta y tita son las medidas de los ángulos interiores, entonces alfa es agudo, beta es agudo y tita es agudo.
Triángulo rectángulo, cuando uno de sus ángulos interiores mide 90 grados. En un triángulo rectángulo, los dos ángulos restantes son agudos y complementarios. El lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa y los lados opuestos a los ángulos agudos se llaman catetos. El teorema de Pitágoras dice, si A es la longitud de la hipotenusa y B y C son las longitudes de los catetos, entonces A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. El punto medio de la hipotenusa equidista de los vértices. Según sus ángulos, también un triángulo puede ser obtusángulo, cuando un ángulo interior es obtuso. En este caso, alfa es un ángulo obtuso. Líneas y puntos notables en el triángulo. Una mediana de un triángulo es un segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. En esta figura, BP es una mediana del triángulo. Si la mediana de un triángulo tiene un extremo en B, se dice que es la mediana relativa al vértice B o que es la mediana relativa al lado opuesto, en este caso AC. En todo triángulo las medianas se intersecan en un punto interior del mismo. El punto de intersección de las tres medianas se denomina baricentro del triángulo. En esta figura, BP, AM y CN son medianas y el punto de intersección G es el baricentro del triángulo. El baricentro divide a una mediana en dos segmentos, de modo que el segmento que contiene al vértice es el doble del otro segmento. BP, AM y CN son medianas. Entonces, el baricentro divide a cada mediana en dos segmentos. Por ejemplo, divide a AM en un segmento AG y otro segmento GM. Divide a la mediana BP en un segmento BG y en un segmento GP. Y divide a la mediana CN en un segmento CG y en otro segmento GN. En donde AG es el doble de GM, BG es el doble de GP y CG es el doble de GN. Además, el baricentro dista de cada vértice 2/3 de la longitud de la mediana. Así AG es 2/3 de AM, BG es 2/3 de BP y CG es 2/3 de CE. Bisectriz. Una bisectriz interior de un triángulo es un segmento que une un vértice al lado opuesto y divide al ángulo interno correspondiente en ese vértice en dos ángulos de la misma medida. En esta figura, BP es una bisectriz del triángulo ABC. En todo triángulo, las tres bisectrices interiores se intersecan en un punto interior del mismo. El punto de intersección de las tres bisectrices interiores de un triángulo se denomina incentro del triángulo. En esta figura, AM, BP y CN son bisectrices y el punto de intersección I es el incentro del triángulo. El incentro de un triángulo es el centro de la circunferencia inscrita a dicho triángulo. La circunferencia inscrita es la circunferencia tangente a cada lado del triángulo. Una altura de un triángulo es un segmento que une un vértice al lado opuesto o a su prolongación en forma perpendicular. En esta figura, BP es una altura del triángulo correspondiente al vértice B o correspondiente al lado AC. En todo triángulo, las tres alturas
o sus prolongaciones se intersecan en un punto. El punto de intersección de las tres alturas o de sus prolongaciones se denomina ortocentro del triángulo. En un triángulo acutángulo el ortocentro es un punto interior, en un triángulo rectángulo el ortocentro es un punto exterior del triángulo y en un triángulo rectángulo el ortocentro es el vértice del ángulo recto. Veamos cada situación. En un triángulo acutángulo se trazan las tres alturas AM, BP y CN y se intersecan en el punto O, que es su ortocentro, que es un punto interior. En un triángulo obtusángulo se traza la altura AM, la altura BP y la altura CN. Si se prolongan las tres alturas, se intersecta en el punto O, que en este caso sería el ortocentro del triángulo, y en este caso es un punto exterior al triángulo. En un triángulo rectángulo, AM es una altura, el cateto AB es una altura y el cateto AC también es una altura. Y se intersecan en el punto A, que es el vértice del ángulo recto. Entonces A es el ortocentro del triángulo. La mediatriz de un triángulo es una recta que corta a uno de sus lados en su punto medio y en forma perpendicular. Es decir, una mediatriz de un triángulo es cualquiera de las mediatrices de los lados del triángulo. En esta figura, esta recta R es una mediatriz del triángulo ABC y es la mediatriz correspondiente al lado AC. En todo triángulo, las tres mediatrices se intersecan en un punto. El punto de intersección de las tres mediatrices se denomina circuncentro del triángulo. El circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo, es decir, el circuncentro equidista de los vértices del triángulo. En un triángulo acutángulo, el circuncentro es un punto interior del triángulo. En un triángulo obtusángulo, el circuncentro es un punto exterior del triángulo. En un triángulo rectángulo, el circuncentro es el punto medio de la hipotenusa. En un triángulo acutángulo, se trazan las mediatrices R, S y T y se intersecan en un punto O interior al triángulo, que es el circuncentro. En un triángulo obtusángulo se trazan las mediatrices R, S y T y se intersecan en un punto O exterior al triángulo, que es el circuncentro del triángulo. Y en un triángulo rectángulo se trazan las mediatrices R, S y T y se intersecan en un punto O, que es el circuncentro del triángulo y en este caso es el punto medio de la hipotenusa. La recta de Euler. En un triángulo no equilátero el baricentro, el ortocentro y el circuncentro son puntos colineales y la recta que los contiene se denomina recta de Euler. En un triángulo equilátero los cuatro puntos notables baricentro, incentro, ortocentro y circuncentro coinciden. Eso es todo, muchas gracias.